si hablamos de brevedad, hablamos de tiempo y escuchamos a Lucho Quequesana con esta magnífica creación que se llama Tiempo, justamente. Y bueno, les vamos a hablar de una cosa que ha surgido justamente a raíz de los microrrelatos, de la capacidad para crear en corto, de contar una historia en pocas palabras. Y ya estamos en comunicación con un escritor con que vamos a conversar no solo sobre microrrelatos, sino sobre su última entrega. Ha sido uno de los escritores que ha cultivado el microrrelato con muchísima maestría y que además está también presentando una nueva novela. Se trata del escritor Ricardo Zumalabia, que ya está con nosotros. Ricardo Zumalabia es limeño, es doctor en letras en la Universidad de Burdeos y ha vivido en distintas partes del mundo. Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto conversar contigo. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Un placer enorme. Bueno, nosotros nos pusimos a hacer este programa, Ricardo, y sobre microrrelatos, y por supuesto no podíamos dejar de hablar contigo. He estado revisando varios de tus libros, Enciclopedia Plástica principalmente, y has tenido un trabajo exhaustivo sobre esta manera de escribir. Sí, de hecho, bueno, es la segunda parte de un libro que publiqué en el 2004 en Enciclopedia Mínima, y que es parte de un proyecto mucho más amplio, además. Se vienen otras enciclopedias. Se vienen otras enciclopedias. Te pregunto lo que les he estado preguntando a mis otros invitados. ¿Por qué el microrrelato? Bueno, en realidad esto es algo muy personal, tiene que ver con mi carácter, con mi sensibilidad, digamos, se me ha dado de una manera natural, diría yo, la prosa breve, lo fragmentario, y me he movido, incluso escribiendo novelas, me he movido siempre en la prosa breve. Me siento, como te digo, muy cómodo, además porque la brevedad me permite una estrategia especial de narrar. Sí, recuerdo, Ricardo, estudiamos en la universidad y no voy a decir que eras un hombre de pocas palabras, pero sí me parece que la brevedad va con tu personalidad, ¿no? Hay una cosa como austera en tu personalidad que a mí me gusta mucho, que es no expansiva, digamos, más bien muy reflexiva, que se traduce en tu literatura. Sí, definitivamente. Bueno, fíjate, mis primeros microcuentos ya lo escribía yo en esa etapa universitaria, es más, en una clase que hemos compartido de Historia del Español con el profesor Enrique Carrión Ordóñez. Ay, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Claro, a ver, allí escribí el primer cuento que publico en mi libro Habitaciones, el primer texto lo escribí en esa clase, y no porque ahí estaba aburrido, sino porque la clase, que era Historia del Español, me motivaba, digamos, no como estudiante, no de una manera intelectual, digamos, pero sí de una manera creativa, bueno, donde lo intelectual también interviene, para escribirlo. Y esto me permite este recuerdo para ir a lo siguiente, que la microficción justamente es uno de los géneros que tiene entre sus características que puede ir asumiendo otras formas. Digamos, ¿por qué no de tomar la estructura, el discurso de una clase de Historia del Español, o de un artículo periodístico, o de una receta de cocina? Es decir, como que se va apropiando de esas otras formas de escritura para darle un agregado ficcional sugerido y con una estrategia distinta, ¿no? De hecho, revisando un poco justamente nuestra historia literaria, lo que hemos estado aprendiendo en la universidad, si uno mira literatura antigua, y buena parte de la literatura durante muchos años se transmitió de una manera básicamente oral, porque la escritura no se había masificado, son historias cortas que van creando una historia más larga, ¿no? Me imagino un poema homérico, no se recitaba todo de golpe, pues, ¿no? Era un conjunto de microhistorias que se iban contando en distintos momentos, ni decir historias como el de Camerón u otras grandes obras que se han nutrido de pequeñas historias a veces en distintos formatos. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, fíjate además que en la tradición oral, estas historias largas se iban contando con ciertas, digamos ahora, muletillas o ciertas estrategias, o sea, repetían una frase que les servía pues para conectar con una primera historia, con una segunda, con una tercera, de tal manera que el trovador, el narrador de cuentos, en este caso, lo utilizaba como una forma mnemotécnica, ¿no? Para poder transmitir estas historias. Y en la microficción también, de alguna manera, hay unas estrategias, digamos, en las que el mago, digamos, trata de no mostrar los trucos, ¿no? Pero lo hace, digamos, siguiendo esa misma lógica, ¿no? He empezado a leer tu última novela que la acabas de sacar, No somos nosotros, publicada por Seis Barral. Me ha impresionado mucho. Tiene mucho de tu literatura anterior, en este tono reflexivo que está en tus microrrelatos, pero el juego que haces con los libros de una persona que se define un poco por lo que está leyendo, por los libros que la rodean, me ha parecido de una sutileza y una genialidad muy particular. Cuéntanos un poco la historia de No somos nosotros. Bueno, en realidad la historia, el esquema es relativamente sencillo, aunque obviamente lo sencillo nos puede llevar
a instantes muy trascendentes individualmente, es la historia del retorno. Es alguien que desde el momento en que él parte de viaje ya sabe, intuye que va a necesitar volver en algún momento a su tierra natal. Así es, pero no volver... En este caso Lima. Pero no es volver físicamente, ¿no es cierto? No solo físicamente, ¿no? No solo físicamente, digamos, es un libro, una historia del aprendizaje para volver. Físicamente, emocionalmente, uno vuelve de diferentes maneras, en diferentes periodos incluso, ¿no? Uno nunca termina. Yo ya tengo en Lima año y medio y creo que todavía no he terminado de volver, ¿no? Me imagino. Hay un poco de todo eso. ¿Y qué pasa? Para mí, para el personaje, digamos, que también se llama Ricardo Sumalabia, los libros, la literatura es parte de su vida y por lo tanto no podía dejarlo de lado en esa búsqueda de aprender a cómo volver. Y la idea es que se cuente una reflexión, se hable de una reflexión literaria, de una experiencia con otros escritores, pero tan igual como si cuenta, como pasa en la novela, que se va a comprar el pan en una panadería francesa, o se está tomando un café, o se le quema el café en la cafetera, es decir, desde lo cotidiano poder llegar pues a esas trascendencias como lo proponen los haikus japoneses, por ejemplo, ¿no? Así es, desde que se le tiene un esguince en la mano o tiene que ir a firmar formularios. Realmente sí. Interesante y además hace una cosa curiosa, y es que hay muchos autores que yo ni he escuchado. ¿Son todos reales, Ricardo? Son todos reales, sí. Entonces, sí. No, a mí me parece... Si por ahí se me ha filtrado alguno irreal, tampoco lo voy a decir. Ya, entonces bueno, nos vas a hacer buscar, porque la verdad es que hay varios que yo he dicho, claro, yo varios he dicho, ok, este no he leído, este quiero saber quién es, este ya me interesó su libro, así que está muy bien, Ricardo, no somos nosotros, me imagino que va a estar en la Feria del Libro y que el público ya puede acceder a esta novela en distintas librerías. Sí, yo también espero que los lectores puedan acceder a esta novela que yo sé que está un poco suscitando cierta curiosidad, porque hay lectores que me dicen, pero que están acostumbrados a las novelas pues canónicas, que son muy buenas, digamos vargallosianas, donde está el argumento directo, y en cambio con mi tipo de literatura no puedo entender ese cuestionamiento, esa curiosidad. Pero bueno, hay diferentes maneras de hacer literatura, de escribir novelas. A mí me ha encantado, me parece que va en la línea de lo que escribes antes, y de verdad es como para tomarse un café así como sale en la portada, coger un lapicero y empezar a subrayar todo lo que también quiero leer que lee tu Ricardo Sumalabia en No Somos Nosotros. Pero eso me parece interesante. Compartamos no solo mi libro, sino otros libros también. Sí, es una magnífica manera de entender esta novela y de abrir un montón de posibilidades. Felicitaciones, Ricardo, ya te tendremos en cabina pronto para seguir conversando de literatura. Ha sido un gusto conversar contigo el día de hoy. Igualmente, un placer enorme. Ahí estábamos entonces con Ricardo Sumalabia, ya saben, No Somos Nosotros, esta es nuestra recomendación de esta semana. Ricardo ha escrito microrelatos, esta es una novela, no es un microrelato, pero nada, queríamos como siempre comentar un libro que se salga de la temática del programa. Y como las historias no solo las contamos a través de la literatura, sino también de la música, fíjense qué poquito puede durar una historia de amor. Joaquín Sabina nos las cuenta y con eso nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Lo nuestro duró. Lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks.